posesión del falo antes de que el padre sepa que lo perdió. O también podríamos decirlo al revés, el padre pierde la posesión del falo frente al hijo antes de que el hijo se entere que lo está portando. Es decir, se trata de un pasaje del falo entre hijo y padre. Entonces, así como iniciamos esta serie de difusión de este libro editado por la editorial Peperina, La resistencia del analista, así como iniciamos diciendo que Freud había tomado el decir de su hija, bueno, Freud lo hizo de una manera muy edípica, en el sentido de incestuosa, porque en realidad la relación entre padre e hija, finalmente se juega en el análisis. No de manera que el analizante es el hijo y el analista es el padre. Es una especie de ficción, donde efectivamente, si sacamos ahora la palabra padre e hijo, entre analizante y analista se juega también ese pasaje de falo. Ese pasaje del falo recién adquiere su potencia en el final del análisis, o en los tramos finales del final del análisis, porque yo voy diciendo, hay finales que finalmente concluyen en un final, digamos, no hay un final. Hay finales que se van produciendo hasta que finalmente se concluye. Ese final tiene que ver con la transmisión, con esa transmisión fálica. Ahora, eso no quiere decir que esto no se juegue de entrada con aquellas identificaciones parentales que no son del padre. Vuelvo a repetir, porque siempre la serie de identificaciones con la madre y con los hermanos están bajo la mirada paterna. Para concluir, esto tiene que ver con una sola frase, que es: pegan a un niño. Es decir, si Freud eligió cuál es el movimiento pulsional, eligió al padre en relación al hijo para determinar la estructura del fantasma. Aquello que pasó del trauma al fantasma tiene que relacionarse con el momento pulsional que finalmente concluye en un final que podríamos decir en la serie dialéctica, digamos, sádico-masoquista, sale con una posición sádica. Es decir, el análisis, la dirección de la cura, es una posición de alguna manera masoquista, porque hay que aceptar, ir a la sesión, y el analista trata que eso suceda, digamos, todo el tiempo que pueda durar. Se tiene que entender que el masoquismo es pulsional, no que es masoquista en el sentido de la perversión, masoquista en el sentido pulsional. Y cuanto más tiempo se pueda arribar hasta a la posición donde entra la dimensión del padre, mejor para el futuro del que ha podido analizarse. Vuelvo a repetir, el utilizar la metáfora entre padre e hijo, analizante, analista, es una autorización que he hecho a partir de la obra de Lacan. ¿Por qué? Porque se trata de la transmisión del falo. Ahora, de la transmisión del falo libre y absolutamente libre de la identificación al analista, que sin embargo el analista tiene que saber que es un no todo, porque lo que se transmite es la adhesión al efecto de lo simbólico, y el efecto de lo simbólico siempre tiene que tener una particularidad singular del analista, con lo cual se trata de eliminar todos los efectos
que atañen a la identificación con el analista, sabiendo que en última instancia hay un resto que es imposible de anular. Ese resto imposible de anular, Lacan lo denominó objeto A. Es decir, lo que antes se decía que había, se lo planteaba como identificación al analista, ahora, a través de la resistencia del analista, podemos decir que la última identificación es al objeto A. Es decir, al objeto A en tanto que es un objeto que es, no tiene cura, es decir, es incurable. Cuando alguien se aleja del análisis, concluye, sabrá que por siempre el objeto A va a ser de las suyas y va a ser necesario perforarlo y volverlo a ubicar en un vacío. Seguramente el que está después del análisis se manejará, digamos, con este tipo de situaciones. Pero esto no implica que el analizante, que el ex analizante, luego de un tiempo vuelva a requerir un análisis. Y sobre todo, si es analista. Es decir, puede ser que alguien que no sea analista diga, se terminó el análisis. Ahora, que el analizante lo diga absolutamente, eso es un problema. La cuestión del PALSE como experiencia de un fin de análisis, por lo tanto, va a ser solamente finita, quiere decir, así de finita. Es decir, yo digo que hay un fin de análisis con un analista que ha podido plantear todo el efecto de lo simbólico que ha sido capaz, y entonces estoy tomado por el objeto A de una manera no incurable. Pero eso no quiere decir que no se pueda generar una reproducción del síntoma y que sea necesario volver al análisis. Volver al análisis quiere decir que no solamente porque el análisis es infinito, sino también porque hay una cuestión esencial, una singularidad esencial que hace al analista que lo lleva siempre a la posición analizante. Pero no es simplemente como Lacan dijo, yo soy analizante porque doy seminarios, sino que Lacan es un fundador y lo ponemos en el lugar, digamos, de la función que es negada, como Freud también no se analizó. A partir del momento en que podemos decir que hay resistencia del analista, podemos decir que el analista tiene que estar pensando más allá del pase que se hace, que es una experiencia que se hace con respecto a un análisis, que va a tener que siempre tomar esa singularidad que le confiere, digamos, el esfuerzo o el forzamiento de su práctica.